Es momento de cerrar esta temporada de ciclismo aquí en Ciclismo Colombiano. Estamos listos en Sopó para el Tour femenino. Ya sabemos que a ustedes les gusta mucho el ciclismo femenino. Es más, les tengo un dato para que sepan por qué es importante. Nuestro video más visto ahora, hoy día, en toda la historia del canal, es un video de ciclismo femenino. Les voy a dejar el enlace para que lo vuelvan a ver. Aquí vamos a tener 5 etapas. La carrera más histórica del calendario femenino en nuestro país, el Tour femenino. Ahora la Vuelta a Colombia le ha quitado algo de protagonismo, pero sigue siendo fundamental. 110 corredoras inscritas. Eso es un número impresionante para lo que es la historia del pelotón femenino en nuestro país. Les voy a mostrar a continuación las altimetrías, una carrera sin televisión. Nosotros vamos a traerles resúmenes, pero no vamos a tener cámara en moto durante la carrera, así que ahí vamos a estar dependiendo un poco de lo que nos traiga la organización. Todo lo demás sí estará bajo nuestra cuenta y esperamos consuman con mucho juicio y compartan esos video resúmenes cada etapa de estos 5 días en el Tour aquí en Ciclismo Colombiano. Repasemos entonces el recorrido de este Tour femenino desde Sopó, Cundinamarca, hasta Sogamoso, Boyacá, en 5 etapas. La primera con final en Macanal, donde el descenso puede llegar a ser importante, aunque se llega en premio de tercera categoría. Luego, en el segundo día, cronoescalada. Allí vamos a conocer a las candidatas al título con premio de segunda categoría hacia Somondoco. Para el tercer día entramos de lleno en Boyacá, desde Machetá hasta Tunja, salida en premio de segunda categoría y después media montaña hasta Tunja, hasta la Plaza de Bolívar, donde seguramente habrá un repecho esperando a la definición. Desde Villa de Leyva hasta Santa Rosa de Viterbo creo puede llegar a ser la etapa reina de este Tour femenino, con premio de segunda categoría y luego primera categoría en la primera mitad de la etapa. Eso va a ser fundamental, da mucho pie a la estrategia. Y luego en Santa Rosa de Viterbo, tras coronar premio de tercera categoría, pues tendremos seguramente el resultado de la clasificación general prácticamente definida, porque el quinto día es para otro tipo de corredoras, circuito llano en Sogamoso. Me parece un buen recorrido, por supuesto que apunta mucho a las escaladoras, pero de vez en cuando está bien. Seguramente vamos a tener buen ciclismo porque no son finales unipuertos, sino que tenemos montaña de paso, montaña de salida, y con la combatividad que caracteriza a las corredoras en Colombia, seguramente nos va a dar para tener buenas historias en las entrevistas al final de cada etapa. Recuerden que no hay televisión. Y finalmente, para hablar de las candidatas al título, me voy con unos pocos nombres. Erika Botero del Colnago CM, que ahora sí llega en buenas condiciones, a diferencia de la Vuelta a Colombia femenina, donde traía el cansancio desde el Mundial de Ruta. En el Merquimia parte la primera favorita, allí Lilibet Chacón, por supuesto, después de la exhibición que tuvo en la Vuelta, y acompañada por una escaladora neta como lo es Liliana Moreno. Además de ellas podemos contar a Aranza Villalón, la chilena del Avinal, que será un equipo, yo creo, a tener en cuenta, y sobre todo ella será una gran candidata para el título. Y finalmente el Colombia Tierra Atletas, bueno, de entre Lorena Colmenares, Yesenia Meneses, yo creo que por ahí puede salir una seria candidata en lo que me parece es el equipo más fuerte de la competición. Veremos, me pueden decir quién es su favorita allí en los comentarios, y a partir de mañana los video resúmenes de cada etapa, y en Instagram quienes nos siguen allí pueden encontrar video en vivo desde línea de meta, siempre y cuando tengamos buena señal de internet móvil.